Bien, ahora vamos a leer en la palabra del Señor en el Salmo 37. Salmo 37, un largo salmo. Vamos a leer pues la mitad del versículo 1 al 20. Salmo 37, versículos del 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón, de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás a su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. La Biblia es un libro, pues lo sabemos todos, ¿no?, que está compuesto entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero es una unidad. Una unidad. No se puede dividir, no se puede separar, ni mucho menos se puede oponer el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ambos, pues, es el mismo libro de Dios para la Iglesia. Evidentemente, pues el Antiguo Testamento ha conocido este desarrollo histórico, ¿verdad?, desde la creación hasta el Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento pues nos relata básicamente la vida, la persona, las obras del Señor Jesucristo, pero todo forma parte de la misma revelación, una sola revelación de Dios. No se puede entonces aplicar las tijeras, ¿no?, y poner pues el Antiguo Testamento para un lado y el Nuevo Testamento para otro. Y bien, pues este salmo pues nos confirma esto también, porque nos confirma la unidad también de la Biblia, porque, entre otras cosas, de lo que podemos aquí pues ver en este salmo, de los versículos que hemos leído, vemos como el versículo 11, ¿verdad?, leemos aquí: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Y qué es esto? Sino la bienaventuranza del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Muchas veces se utiliza el Sermón del Monte como, bueno, pues un mensaje para hacer lo contrario, para contraponer, para invalidar el Antiguo Testamento, pero fijémonos que aquí tenemos un versículo del Antiguo Testamento que después el Señor Jesús cita en el Nuevo, la bienaventuranza, para mostrar
¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los que son herederos de la vida? Aquí el lenguaje habla de heredar la tierra. Evidentemente se está refiriendo a la distribución de la tierra, ¿no?, en el Antiguo Testamento, que vemos a lo mejor en el libro de Josué y otros, ¿no?, que se trataba entonces de dividir la tierra por suertes y que a cada familia le tocaba entonces un lote. Y bueno, pues entonces vemos que está tomando incluso esta imagen del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que evidentemente no se ha de comprender ahora en un sentido literal, que hemos de heredar la tierra en un sentido, pues no sé, que nos ha de tocar una parcela, nos ha de tocar aquí pues un terreno, ¿no?, de pastos para el ganado. No se trata de esto, sino que es en el sentido que vemos en Hebreos capítulo 4, que nos habla del reposo de Dios. La entrada a Canaán, la entrada a la tierra prometida, era un tipo, era un mensaje, por así decirlo, visual, por adelantado, para hablar entonces de este reposo eterno, de la vida eterna. Entonces, de todo el mensaje de las bienaventuranzas de Jesús nos está entonces hablando de los que han de heredar la vida, de los que han de heredar, por lo tanto, la salvación, ¿no? Las características de estas personas, y una de ellas entonces es la mansedumbre. Y bueno, pues una manera entonces de ver este salmo sería ver, ¿no?, pues en qué consiste esta bienaventuranza, la bienaventuranza de los mansos, ¿no? Todo lo que leemos aquí en este salmo pues gira más o menos alrededor de la misma idea, de la confianza en Dios, ¿no? Pero una confianza, digamos, sumisa, ¿no?, en un buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, con el Dios, pues toda sumisión es buena, ¿verdad? Pero quiero decir que sometiéndose a los designios de Dios, sometiéndose a lo que Dios ha determinado en el presente, en su providencia, aunque en principio no sea bueno para nosotros a nuestros ojos, aunque en principio pues estemos incluso sufriendo, y veamos pues por el contrario que los que no son ni creyentes, ni son piadosos, ni se preocupan por nada para agradar a Dios, pues es lo contrario, le van bien, ¿no? Es el gran dilema que nos encontramos en la Biblia y también en la realidad, los creyentes. En la Biblia, aquí en este salmo, en otros, por ejemplo el Salmo 73, por supuesto. Algo parecido también es la experiencia de Job. El justo que está siendo afligido de la mano de Dios en su providencia, mientras que los impíos a veces están a sus anchas y todo lo está bien. Es una paradoja y es una prueba para nuestra fe. Y bueno, pues la mansedumbre en este caso se trata de no rebelarnos, se trata de someternos bajo la poderosa mano de Dios, como dice el apóstol Pedro, para que Él nos exalte a su debido tiempo. En esta vida, también por supuesto, sobre todo y fundamentalmente en la vida con mayúscula, la vida eterna. Entonces vemos que, por otro lado, este Salmo 37 es otro salmo acróstico, vaya palabra, ¿verdad? Nos acordamos que es un salmo acróstico. ¿Qué es un salmo acróstico? ¿Os acordáis? Cada palabra del principio o del final me va a poner la siguiente verso. Una palabra. Por ejemplo, cada verso termina en la misma vocal, por ejemplo. Comienza. Se toma las letras del alfabeto, ¿no?, hebreo, y vemos que cada versículo, la primera palabra de la frase es la palabra hebrea correspondiente, por orden además. A, B, C, D, ¿no?, el correspondiente del hebreo.
Así pues, vemos distintos salmos, pues, el Salmo 9, el Salmo, creo que era, no sé si era 30 o, bueno, en todo caso, ya sabéis que tengo de memoria más bien poca cosa. Pero nos acordamos de que la finalidad del salmo acróstico es la memorización, ayudar la memorización de la palabra de Dios. Y una vez más, ¿no? Pues podemos insistir en esto, que es importante que no solamente la leamos, sino que la memoricemos, porque llegará algún día, tal vez, ¿no? Si el Señor nos concede vivir mucho, lo cual es una bendición, que seguramente esta sea la única Biblia que podamos leer, la que tengamos guardada en nuestra memoria, ¿verdad? Y los únicos cantos que podamos cantar sean los que tengamos memorizados y que lo cantemos, ¿verdad?, en el interior de nuestro corazón. Y esa será la mejor manera, ¿no?, de que el Señor haga mullida nuestra cama, como dice también el otro salmo, y que podamos pasar ese trance, ¿no?, del lecho de los últimos días, ¿no?, de los últimos momentos que a veces son de gran sufrimiento y dolor, pues con gozo y en fe y en comunión con el Señor. Bueno, pues a efectos prácticos hemos dividido entonces este salmo, hemos visto la mitad, entonces recogemos la mitad del alfabeto hebreo, ¿no? Y bien, pues la división que normalmente tenemos en nuestras Biblias en párrafos se corresponde entonces a la de del alfabeto. Y bueno, pues fijémonos que en este salmo pues nos encontramos sobre todo hasta el versículo 11 toda una serie de imperativos y mandamientos, uno tras otro. Desde el principio, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. No todos los versículos son mandamientos, a veces como el versículo 2 es la explicación, pero la gran mayoría. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Primer mandamiento. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hasta aquí, pues, la serie de mandamientos, uno tras otro. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. Ni hemos de ser cortos de ánimo, ¿no?, en el sentido de tener, de quererlo del Señor ya todo y de quererlo ya, ¿no? Y si no, pues entonces nos abatimos y nos enfadamos. No te impacientes al ver, pues, a los malignos prosperar. No te impacientes queriendo, pues, vivir como ellos, y que se acorten los plazos de lo que el Señor, pues, ha dispuesto en su soberanía. No te impacientes. Y ni mucho menos tengas envidia. Ni mucho menos tengas envidia. Y fijémonos, ¿no? Podemos decir, si miramos al bien que ellos disfrutan y al mal o la escasez que nosotros vivimos, pues nos comparamos y, bueno, pues no le vamos a llamar envidia, pero nos gustaría tal vez vivir como ellos, ¿verdad? Pues es lo que no debemos hacer. ¿Por qué? No podemos separar lo que ellos viven en este caso de lo que ellos son, de los malos, de los impíos, de los que hacen iniquidad, de los que viven el pecado, transgreden los mandamientos de Dios, de los que ofenden al Señor, de los que se rebelan contra Él. ¿Por qué? Porque como se encarga de demostrar al final todo este salmo, toda esta prosperidad de ellos,
al final se va a acabar, ¿no? Y hemos entonces de levantar la vista, ¿verdad? No mirar entonces a la situación presente de ellos y la nuestra, levantar la vista y anticiparnos al fin de ellos, pero también al fin nuestro, según lo que nos dice la Escritura. Bien, pues entonces el primer mandamiento: no te impacientes ni tengas envidia, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Algo que lo encontramos también en otros lugares de la Escritura. Se habla muchas veces de los amigos de Job y se habla de su teología como un ejemplo de mala teología. Pues vemos que un amigo de Job, Zofar en este caso, en el capítulo 20 de Job, en el versículo 5, nos dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aquí está en el Salmo 37 la comparación, por lo tanto, de esto con la hierba, con las flores. Se secarán, es solamente por un momento, es algo breve. No hemos entonces de quedarnos con lo que nosotros vivimos y lo que ellos viven, porque es solo por un momento, solo por este momento. Y no se trata solamente, por lo tanto, de algo negativo a no hacer. Lo contrario, hemos de algo positivo que sí que tenemos que hacer es confiar en Jehová, confiar en el Señor. Confiar en el Señor y continuar haciendo el bien. No dejar de cumplir sus mandamientos, no dejar de seguir en sus caminos. Confiar en el Señor, en su sabiduría, en lo que Él ha dispuesto para nosotros. Y, bueno, pues fijémonos, ¿no? Otra vez más, una vez más, la imagen de la que comentamos al principio: habitarás la tierra. Porque la salvación, el reposo eterno, la vida eterna en la Canaán celestial se adquiere, la recibimos por medio de la fe. Confiar en el Señor. Y las buenas obras que siguen, que van después de la fe como fruto, como resultado de la misma. Bien, pues entonces no solamente es confiar, sino además el deleitarte en Él. Deleitarte en conocerlo, deleitarte, por supuesto lo conocemos sobre todo por medio de su santa palabra. Entonces deleitarnos en su ley, en su palabra, ¿no? Como nos dice el Salmo 1, ¿no? De aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y que en ella pues medita de día y de noche. No podemos deleitarnos en el Señor, puede ser sin la palabra de Dios. Bueno, pues sí, de alguna manera un poco mística, ¿no? Pero el misticismo también lo encontramos fuera del cristianismo. No forzosamente es bíblico, no forzosamente es verdadero. Entonces, para deleitarnos nosotros en el Señor, forzosamente lo tenemos que hacer en su palabra y por medio de Él, confiando en el Señor, deleitándonos en Él, a pesar de que ahora no veamos las cosas. Ahora no veamos las cosas y las cosas nos vengan, nos puede decir, mal dadas, ¿no? Pues hemos de confiar en el Señor. Hemos de confiar en el Señor, en los problemas y en los males a veces que nos vienen. Si a José, ¿no? A José, el hijo de Jacob, pues lo vendieron sus hermanos y lo hicieron ellos pues con maldad, y lo hicieron ellos pues por envidia. Y bueno, pues si él se hubiera fijado solamente en esto, ¿no? Cuando sus hermanos se dieron a conocer, ¿no? Años después en Egipto, cuando él era el gobernador, pues si él solamente se hubiera fijado en esto, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tomado venganza de ellos, ¿no? Se supone. O como mucho, o como pues, no habría querido saber nada de ellos, ¿no? No los habría hecho pues venir aquí a Egipto, ¿no?
a salvarles la vida, como mucho a lo mejor a su padre, a ellos, bueno, pues ya os pelearéis, ¿no? Pero ¿qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les dice cuando él se da a conocer? En el capítulo 45 de Génesis, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y qué maravilla del versículo este, porque fijémonos que los hermanos de José, ciertamente lo vendieron a él. Los hermanos de José lo hicieron por envidia y los hermanos de José lo hicieron por maldad. Pero al mismo tiempo vemos a que fue Dios quien lo envió a Egipto y fue la manera y el medio y el instrumento por el cual él fue enviado ahí. Los hermanos de Jacob tenían un propósito malo en todo esto, pero Dios tenía un propósito bueno en todo esto. Y Dios estaba realizando el bien de José, y no solamente el bien de José, sino también de sus hermanos, y de también Jacob su padre, de toda la familia, ¿verdad? A través de ese mal. Entonces vemos que Dios estaba cooperando en todo esto. Dios estaba cooperando. Evidentemente él no hacía el mal, ¿no? Pero tenía un propósito bueno en todas estas cosas. La providencia. Dios es soberano y gobierna sobre las cosas, pero no solamente soberano en el sentido de gobernar, sino que también actúa. Dice, Él me ha enviado. Es Dios quien me ha enviado. Entonces vemos que, bueno, las cosas que nosotros vemos ahora como malas, pues hemos de recordarnos en 8:28 que todas las cosas ayudan para bien, es decir, que Dios está cooperando, Dios está actuando nuestro bien, realizando nuestro bien en estas cosas. Por lo tanto, confiar en el Señor y por adelantado, por la fe, deleitarnos en Él. Y fijémonos además lo que nos dice la promesa. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Evidentemente esto no es un cheque en blanco para que digamos aquí todo lo que queremos del Señor y que lo vamos a recibir, ¿no? Aquello que es directamente malo, pecaminoso, en contra de la voluntad del Señor, no tenemos derecho a esperarlo de Él, ¿no? Lo podremos obtener por nosotros mismos, pero será para nuestro mal, ¿no? Entonces las peticiones de tu corazón que sean en conformidad a su palabra y que no transgreda ninguno de sus mandamientos. Y evidentemente la palabra de Dios no está escrita en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Entonces no tenemos por adelantado la palabra de Dios, pues si vamos a obtener este trabajo, o si vamos a, pues no sé, a prosperar en nuestra vida, vamos a tener un sueldo de 2.000 euros o de 800, de lo que sea, ¿no? Pero sabemos que podemos orar legítimamente por estas cosas, ¿no? Aunque no estén pues escritas sobre la Biblia, ¿no? Y que el Señor pues nos va a mostrar su voluntad en ellas, ¿no? Y que sea cual sea, al final será lo mejor para nosotros. Entonces es confiar en el Señor, en su providencia y por lo tanto en su sabiduría, en su propósito para nosotros. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Otra vez la confianza. Y Él hará. Entonces no se trata tanto entonces de que nosotros tomamos la defensa de nuestra propia causa en nuestras manos, ¿verdad? Y pues, tal como dice el Salmo, creo 84, dice, no me ha de salvar mi espada, ¿no? No hemos nosotros quienes no tenemos que tomar en defensa nuestra propia causa. No hemos de nosotros conseguir nuestro fin por nosotros mismos. No hemos de confiar en la fuerza de nuestro brazo, ni en la inteligencia de nuestra mente, ni en los recursos que nosotros tengamos, ni tampoco en los recursos de los demás, de cualquier humano. No hemos de apoyarnos en el hombre, hemos de encomendarnos a Dios, ponernos en sus manos.
ponernos en sus manos y Él hará. Y tenemos la promesa del Salmo 25. No serán avergonzados todos cuantos en Él confían. Ninguno de los que confían en el Señor serán avergonzados. Si nos encomendamos a Él, Él hará, y ciertamente será lo mejor para nosotros. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mandamiento con promesa. El Señor mostrará tu justicia ante los ojos de los demás y será evidente. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová. Estate calladito. Continúa esperando. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No digamos, mira, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él le va bien y a mí no tanto? ¿No? No te alteres, guarda silencio y sigue esperando. Deja la ira, ni mucho menos en el contexto, airees contra Dios. No te rebeles. No, abandones tu lugar, que es el de estar bajo la poderosa mano de Dios. Deja la ira, desecha el enojo y por consiguiente no te excites en manera alguna a hacer lo malo, a abandonar al Señor, vamos a probar suerte de otra manera. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, en Jehová, ellos heredarán la tierra. El fin último de los malos y de los creyentes y piadosos, heredar la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Continúa entonces la explicación que ya hemos visto anteriormente de que la prosperidad de los malos es por un breve momento, como la hierba del campo que sale el sol y se seca. Pero los mansos, por el contrario, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vemos la mansedumbre. La mansedumbre que ha de caracterizar a los creyentes. La mansedumbre que en este contexto vemos no es tanto la actitud entre los hombres, ¿no? Así digamos en un plano horizontal, sino la mansedumbre para con Dios. Hemos de ser mansos, ¿no? Él es nuestro pastor. Nosotros somos ovejas de su prado, nos dice el Salmo 100, ¿no? Pero eso significa que hemos de ser ovejas sumisas, no indómitas, no cabras que dirán para el monte, sino que confían en el pastor y están recibiendo lo que Él nos da a cada momento. Bien, en el versículo del 12 al 20 sería la segunda gran división temática de este salmo, porque nos está hablando sobre todo de los impíos y de su camino y de su fin. Y ya hemos hablado a lo largo de los salmos, ¿no?, del camino de los impíos, del camino de los malos, de su oposición fundamental, esencial con los creyentes. Hay una oposición fundamental entre el creyente y el no creyente. ¿Por qué? Porque el creyente era antes tinieblas, pero ha nacido del Señor, y ahora es luz en el Señor. Pero el no creyente está en tinieblas. Y hay una división que no se puede mezclar, ni se puede evitar entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Y el que es del reino de las tinieblas, ni viene a la luz, ni ama a la luz, ni a los que son de la luz. Hay una oposición, se quiera o no se quiera. Y tarde o temprano se manifiesta. Y hay esa oposición en la que, sí, hemos dicho, el manso ha de ser manso ante Dios, pero también ante los hombres. Esto significa que no ha de ser el que lleve la iniciativa para procurar el mal de los demás. Sin embargo, los impíos son los que vemos en estos versículos, tienen la iniciativa. Versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Maquina, ¿no? Es decir, está haciendo planes, está en su cama meditando, está, planeando
y cruje contra él sus dientes. Entonces una imagen visual, evidentemente, de su rabia, de su furor, ¿no? No lo puede soportar. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y es otro salmo en el que vemos que Dios se ríe. ¿Cuál sería otro salmo en el que Dios se ríe? El 2, perfecto. El 2. Cuando dice que Dios se ríe de los impíos, Dios se ríe de los malos, y en este caso porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Una vez más, ellos son los que maquinan, los que toman la iniciativa para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, su arco será quebrada. Es lo mismo que lo encontramos en otros lugares de la Biblia, cuando dicen que el que cava un hoyo al final caerá en él. En el mal que ellos están planeando, ellos serán atrapados. El mal que ellos están haciendo se les volverá en contra de ellos. Así pues, vemos que si tomamos todas estas cosas en consideración, el futuro del impío no es envidiable, precisamente, porque su fin vemos que es destrucción. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, ¿no? Como también nos dicen en los proverbios en distintas ocasiones, ¿no? Vale más pues lo poco con el temor de Jehová que la multitud de riquezas donde no hay derecho, etcétera, etcétera. Los brazos de los impíos serán quebrados. Se sobreentiende porque el Señor los quebrará, pero es Él quien sostiene a los justos y los brazos de los justos. Dios sostiene a los justos. Dios sostiene a los justos. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Dios lo conoce porque Él lo ha visto desde antes de la fundación del mundo, pero no solamente por ello, evidentemente, sino porque Él lo ha planeado. Él lo ha planeado, por eso lo conoce, y tiene pues su heredad preparada para ellos. Y Jesucristo, pues vemos en el Evangelio de Juan que dijo que me voy a preparar morada para vosotros. Entonces Dios tiene esta heredad preparada de antemano para sus hijos que han confiado en Él, mansos, como vemos aquí en este salmo. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días del hambre serán saciados. A pesar de que hayan crisis, cataclismos, incluso guerras, el Señor tiene un cuidado especial de los suyos. Tal vez en estas crisis, guerras, etcétera, no van a comer, digamos, a pleno apetito, ¿no? Sobre todo aquellos que nos gusta comer bien, ¿no? Pero siempre tendrán lo necesario, y eso es lo que el Señor se compromete. No se compromete a darnos riquezas, pero sí que se compromete a darnos en todo momento nuestro pan necesario y cotidiano. Los impíos perecerán, por último, y los enemigos de Jehová serán como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Así pues desaparecerán. Así pues ellos no permanecerán en su vida. Al contrario de los justos, que nos dice el Apocalipsis, ¿no? Que sus obras seguirán con ellos, ¿no? Entonces lo que estamos sembrando aquí lo vamos a recibir su fruto en la vida eterna, en la Canaán celestial, en el reposo eterno. Sin embargo, esta prosperidad y esta delicia y este lujo de los impíos, con injusticia y con pecado, con oposición a Dios y con oposición a su pueblo, pues desaparecerá y dará lugar pues a una eternidad
a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Así pues, vemos que el mensaje de estos versículos está claro. La mansedumbre ante Dios, el ser manso. Si el Señor nos ha puesto en estas circunstancias, ya sea personales, familiares, ya sea eclesiales, si el Señor nos ha puesto en estas circunstancias, hemos de someternos a ellas. Hemos de someternos hasta ella. ¿Hasta cuándo? En el libro de los Salmos vemos que es legítimo que oremos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Cantábamos hoy, ¿verdad? En el Salmo 80. ¿Hasta cuándo? Es lícito que le oremos al Señor de esta manera, pero con sumisión, no de una manera arrogante ni con desplante. ¿Hasta cuándo? También están orando los santos en el Apocalipsis que están en el cielo. ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre en la tierra? Pero esta misma pregunta implica que estamos esperando, ¿verdad? Esperando del Señor la respuesta y que Él tome en defensa nuestra causa y Él cumpla sus promesas. Así pues, hemos de someternos hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Y sabemos que el Señor es sabio y el Señor es bueno. El Señor tiene un propósito en todas las cosas y nos mostrará el bien de todas las cosas. En la Escritura nos dice que Moisés era la persona más mansa que había sobre la tierra, ¿no? En Números capítulo 12, cuando fue, digamos, la contienda, altercado de Miriam y de Aarón, ¿no? Que estaban criticando y estaban, murmurando contra Moisés porque se había tomado una mujer cusita, ¿no? Extranjera. Seguramente de otra raza, ¿no? De otro color, de piel. Bueno, pues eso en Números capítulo 12 es un buen ejemplo para que lo tengamos presente, porque se nos dice de él que era la persona más mansa que hay entre los hombres. Pero si hemos de tomar ejemplo de alguien, por supuesto, es de nuestro Señor Jesucristo, quien en Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta es la clave y este es se puede decir secreto, aunque no hay ningún secreto. Vemos, ¿no? Hay que ser manso para con el Señor. Y de esta manera, pues, nuestro corazón descansará por la fe en sus promesas. Y recibiremos la bienaventuranza de la que nos habla este Salmo. En esta vida, plenamente, al tiempo, pues, querido por el Señor, en la eternidad. Pues que desea que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.